Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Quien le habla es su profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas clases virtuales. Bien, chicos, para esta nueva semana tenemos como tema en nuestro curso de química historia de la tabla periódica. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar rápidamente con lo que corresponde a nuestra clase de hoy. Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver un poco de la historia de la tabla periódica. ¿Sí? Una tabla periódica, tú ya tienes la idea de lo que es una tabla periódica, tú puedes averiguar en internet o tal vez lo has visto en un libro. Entonces, en nuestro tiempo, poder llegar a una tabla periódica es muy sencillo, ¿sí? Es muy práctico poder acceder a visualizar una tabla periódica. Entonces, es algo cotidiano tal vez. Eso tú ya lo has visto, tú ya sabes ya cómo es una tabla periódica, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, para poder construir esa tabla periódica y los elementos químicos puedan ordenarse de esa forma, tuvieron que pasar muchos años, ya no fue eso de la noche a la mañana. Entonces, ese proceso en el cual se diseñó la tabla periódica tomó cierto tiempo, y nosotros vamos a estudiar aquellas personas que contribuyeron para poder llegar a la tabla periódica que actualmente ya tenemos, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar por acá. Dice, comenzamos en el año 1813. Berzelius los clasificó, importante eso, ¿sí?, en electropositivos y electronegativos, ¿ya? Estos son los metales. Ahí está. Los metales son electropositivos y los no metales como electronegativos. No metales. Muy bien. Importante. Los clasificó electropositivos y electronegativos. ¿Quién fue? Berzelius. En 1815, Proust propone que todos los elementos químicos van a ser siempre múltiplos de hidrógeno. Van a estar conformados siempre por hidrógeno. Es por eso que a él se le conoce como múltiplos de hidrógeno. Eso es lo que él propone. Dice, los elementos químicos están constituidos únicamente por grupos de átomos de, ya lo sabes, lo acabamos de leer, de hidrógeno. Perfecto, chicos. Muy bien. Luego del año 1829, Dobereiner propone las triadas, los cuales indica lo siguiente. Dice, clasifica a los elementos en grupos de 3 en 3. Ahí está. Es por eso que se llama triadas, ¿sí? En grupos de 3 en 3. Muy bien. Siguiente. Ordena de forma creciente a sus pesos atómicos. No te olvides, ¿sí? Estableció 20 triadas. Listo. Estableció 20 triadas. Ahora, ¿en qué consistía este tema de las triadas? Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculaba ello, ¿sí? Se decía que había una triada formada por litio, sodio y potasio. Listo. Y tenías sus pesos atómicos. O sea, conocías, por ejemplo, que el peso del litio ya era 7 y que del potasio era 39. Muy bien, y el objetivo era calcular cuál será el peso atómico del sodio de ese valor central. Entonces lo que se hacía era tomar el menor valor, es decir, sacarle un promedio. El menor valor más el mayor valor, 39, y dividirlo entre 2. Muy bien. 39 más 7 es 46. 46 entre 2 es 23. Ah, ya está. Entonces, de esa manera se determinaban los pesos atómicos del tercer elemento, del elemento central. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. En esa posición, entonces, yo debería escribir 23. Y está. Bien, chicos. Siguiente. En el año 1862, Chancortius propone su modelo llamado tornillo telúrico. Ya, no te olvides de ese nombre. Dice, propone una clasificación periódica de los elementos en forma de hélice. Ya, para él iba a tener forma de hélice. Tú sabes que el hélice da vueltas, ¿verdad? Muy bien, es por eso que él propone un sistema donde da vueltas, ¿sí? Es como un cilindro en el cual va dando vueltas de esta manera. Muy bien. Pero entonces aquí él traza una línea, esta línea es de color azul, y a su vez traza verticales, ¿ya? Dice que esas verticales, cuando corten a los puntos azules, va a intersectar en elementos químicos que tengan las mismas propiedades. Aquí estoy observando, por ejemplo, que si se realizaba un corte y tenías el litio, también haciendo ese mismo corte, colocabas a otro elemento cuyas propiedades iban a ser similares. Ahí está el sodio. Otro caso más, el berilio. Otro caso más, el magnesio. Por lo tanto, aquellos que sean verticales y tengan ese corte con el punto azul, se dice que van a tener propiedades similares. Muy bien. Además, esta flechita lo que me hace es indicarme que el peso atómico era creciente.
Muy bien. Y va de abajo hacia arriba. Esa es la dirección. Es creciente. De abajo hacia arriba. Muy bien. Él nos proponía entonces el tornillo telúrico. Siguiente. Tornillo telúrico, no te olvides. Siguiente viene Newlands, en el año 1865. Él propone las octavas. ¿Y qué dice? Ordena de forma también creciente. Ordena de forma creciente o ascendente. Ya está. Ordena de forma creciente a sus pesos atómicos, similar al anterior. ¿Sí? Muy bien. Clasifica a los elementos en grupos de... Aquí cuidado, no es de 8 en 8, sino en grupos de 7, ¿ya? De tal manera que el octavo, claro pues, ¿no? Porque se llama octavas. Los agrupa de 7, pero ese octavo dice que va a tener propiedades similares al primero. Perfecto, ¿y está? Esas serían entonces las octavas de Newland. Lo clasifica de 7, pero ese octavo va a tener propiedades similares al primero. Listo. Luego viene Mendeleev y Meyer en el año 1869. ¿Ya? Meyer también tiene un aporte y Mendeleev también. ¿Ya? Muy bien. También es conocido Mendeleev como padre de la tabla. ¿Ya? Dice, se denomina tabla periódica. Tabla periódica, pues el ordenamiento está basado en la variación periódica de sus propiedades. Periódica es algo repetitivo, ¿sí? Algo que se vuelve a dar cada cierto tiempo. Por eso se le dice, se le denomina tabla periódica, ¿ya? Pues el ordenamiento está basado en variaciones periódicas también de sus propiedades. Meyer propone que esas variaciones de esas propiedades van a ser propiedades físicas. Muy bien. Y Mendeleev nos indica que va a estar en función de propiedades químicas. Entonces los dos aportan juntos, ¿ya? Uno lo hace en función de sus propiedades físicas y el otro lo hace en función de sus propiedades químicas. Muy bien. Dice, esta parte aún no es clara. En algunos autores nos indica 63, en algunos autores nos indica 66. No es claro. ¿Sí? Vamos a poner nosotros 66. Dice, vamos a ponerle acá un asterisco porque ya te he dicho que es variable. ¿Sí? Muy bien. Dice, los 66 elementos conocidos fueron ordenados en función creciente a su, igual que en el caso anterior, a su peso atómico. Bien. Muy bien, en función creciente a su peso atómico, filas y columnas. Filas y columnas. Por esa razón es que esta tabla se le llama también tabla periódica corta, ¿ya? A la tabla de Mendeleev se le llama tabla periódica corta. Nosotros sabemos que una tabla periódica tiene filas, y tiene columnas. Es por eso que esta tabla se le conocía también como tabla periódica corta. Lo clasifica en 7 periodos y 8 grupos. Y ya está. Muy bien. Los va a clasificar en 7 periodos y 8 grupos. Tenía espacios vacíos, ¿ya? Para elementos aún no conocidos, a los que denominó, ¿ya? Les puso un nombre a esos elementos no conocidos y que estaban por predecir. Le puso el nombre de Eka, ¿ya? Y de los cuales predijo sus propiedades. Muy bien. Tenemos ejemplos acá. Mira, por ejemplo, este era un elemento no conocido. A él le llamó Eka aluminio. El Eka aluminio hace referencia al elemento ya conocido actualmente como galio. Para él predijo que iba a existir un elemento que tenía que ir en esas casillas vacías. Y a él, como todavía no conocía ese elemento, él predijo, ¿sí?, que en algún momento se iba a conocer, pero momentáneamente le puso el nombre de Eka. ¿Eka qué? Eka aluminio, por tener propiedades similares. El siguiente es el Eka silicio. El Eka silicio es el germanio, también ya conocido actualmente. Muy bien. Y por último, otro ejemplo más, el Eka boro. El Eka boro fue el, también conocido ahora ya, es el escandio. Muy bien. ¿Y está? Bien, chicos, de esa manera entonces hemos visto la mayoría de los aportes de estos científicos para poder llegar a nuestra tabla periódica actual, ¿sí? Muy bien, me falta una parte más y con eso estaríamos concluyendo. Veamos. Bien, chicos, continuando entonces con un poco de la historia de nuestra tabla, tenemos que en el año 1814, ¿sí?, Henry Moseley propone la ley periódica moderna,
Es la ley periódica que tenemos actualmente ya en nuestras tablas, ¿sí? Dice, experimentando con rayos X, dice experimentando con rayos X, descubrió la carga nuclear, conocido como, bueno, ahora nosotros también vamos a conocer como número atómico. Vas a ver que en química vamos a usar bastante esta palabra. Muy bien, ese fue el primer paso, ¿sí? Porque luego él se dio cuenta que este número atómico iba a ser importante. Vamos a leer, dice, las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico. Vamos a completar aquí la palabra número, como te decía, número atómico. ¿Ya está? De los elementos, así es, muy bien. Al haber calculado ya el haber descubierto, perdón, los números atómicos, él finalmente todo lo que sus antecesores habían estudiado y habían trabajado, ya se pudo consolidar, muy bien. ¿Gracias a quién? Al número atómico. Dice, actualmente, esa tabla que ahora nosotros tenemos, ese esquema, ese bosquejo que ya tenemos, dice, la tabla periódica actual fue diseñada por, dato importante, ¿ya? Por Alfred Werner. Ahí está. Muy bien, con Alfred Werner entonces llegamos a lo que correspondería a nuestra tabla periódica actual, a la que manejamos cotidianamente y como hacíamos mención al inicio de la clase, ¿sí? Bien chicos, entonces, continuando con la resolución de ejercicios de historia de la tabla periódica, vamos a ver las páginas 111 al 114. Bien, vamos a ver las aplicaciones números pares. Comenzamos con la aplicación número 2. Y dice lo siguiente. La tabla periódica de Mendeleev agrupa, bueno, esto según la teoría que habíamos visto hace un momento, habíamos visto que los agrupaba de acuerdo a sus pesos atómicos, ¿verdad? O sus masas también. Muy bien, por eso dice que los va a ordenar de acuerdo a sus números de masa. Podemos concluir que tanto el número de masa como el peso atómico son considerados iguales, ¿ya? Bien chicos, seguimos. Aplicación número 4. Ordenó a los elementos químicos de 3 en 3. ¿Quién fue ese? Muy bien, si los ordenó de 3 en 3 hace referencia a una triada. Entonces, ¿quién propuso las triadas? Bien chicos, la alternativa entonces es la letra D. Perfecto, muy bien. Dobereiner. Aplicación número 6. Dice, creó la primera tabla periódica. Acuérdate que esa primera tabla periódica la llamaron tabla periódica corta, ¿verdad? Muy bien. Dejando espacios para nuevos elementos aún no descubiertos. ¿Te acuerdas que usaban la palabra ECA? Muy bien, era un prefijo, ¿no? ¿Cuál era esa tabla? Entonces fue la tabla de Mendeleev. Perfecto, chicos. Seguimos. Aplicación número 8. La tabla periódica corta, justo la que estábamos hablando hace un momento, fue propuesta por Mendeleev, así habíamos visto esto en el ejercicio anterior, bien, quien ordenó a los elementos químicos en orden creciente a su, bien, también habíamos hablado de ello, ¿no? Mendeleev los ordenó de acuerdo a sus masas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, la clave entonces la letra E, así es, masa atómica. Acuérdate que fue de manera creciente, creciente es de menor a mayor, muy bien. Aplicación número 8, aplicación número 10. Mendeleev, seguimos hablando de él, en su tabla periódica de 1869 deja un espacio para un nuevo elemento no descubierto, al cual llamó ECA aluminio. Es un ejemplo, ¿verdad? Eso también lo vimos en nuestra teoría y dice, ¿no? Si se descubre en 1875 un nuevo elemento, ¿qué nombre recibió? El ECA aluminio, nosotros sabemos que era el galio. Muy bien, ahí está. Muy bien. Siguiente, aplicación número 12. Dice, sea la triada de Dobereiner. Muy bien, ahí está un ejemplo de tu triada. Por lo general, nuestro cálculo es para poder hallar el valor intermedio, es decir, el valor B. En este caso nos están pidiendo el valor C. Entonces, tendremos que utilizar la misma fórmula.
Si tú quisieras calcular el elemento central, que es el B, tendría que sumar 32 más X y ello dividirlo entre 2. Ahí está. Perfecto. Pero en este caso, el peso atómico de B ya es conocido para nosotros. Sabemos que él es 79. El que no es conocido es el peso atómico de C. Por eso le habíamos puesto X. Entonces, para poder calcular el peso atómico central, era la suma de los dos, del A y el C, es decir, 32 más X, y lo dividíamos entre 2. Ese número que está dividiendo, nosotros sabemos que debe pasar a multiplicar. Va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar al 79. Si multiplicamos 79 por 2, eso es 158. Por lo tanto, tendríamos 158 igual a 32 más X. Desarrollando esa ecuación, este 32 pasa a restar, tendrías 158 menos 32 igual a X, siendo la diferencia 126. 126 es igual a X, por lo tanto, ese es el peso atómico del elemento desconocido. Nuestra alternativa sería entonces la clave B. Aplicación número 14. Dice, ¿qué falla puede atribuirse a la clasificación periódica de Mendeleev? Listo, seguimos viendo a Mendeleev. Entonces, para poder dar respuesta a ello, vamos a mostrarte lo siguiente. Muy bien. Voy a mostrarte aquí un cuadro donde me habla de las desventajas de la tabla de Mendeleev y además donde podemos visualizar ya de algún modo, de alguna forma, la tabla periódica corta de Mendeleev. ¿Sí? No es como tu tabla periódica actual, ¿sí? Que tiene muchos elementos. Aquí no están todos todavía. Muy bien, pero igual se hizo el intento por poder clasificarlos. Y tuvo las siguientes desventajas. Muy bien, dice que el hidrógeno no tenía un lugar fijo en la tabla. Segundo, pero acá estás visualizando el hidrógeno, ¿sí? Muy bien, dice que era un lugar variable. No hay zonas diferenciadas en la tabla para metales y no metales, pues están juntos según ubicación. Actualmente ya sabemos que los metales y los no metales ya tienen ciertas zonas en la tabla periódica, pero en esta tabla era una desventaja, que no estaban diferenciadas. Hay anomalía en el orden creciente al peso atómico. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Anomalía es algo que va en contra de la teoría, es decir, son casos especiales. Dice, hay anomalía en el orden creciente al peso atómico. Muy bien. Entonces, acá estás viendo un ejemplo de ese caso. Por ejemplo, estás viendo que tiene aquí, en este caso, te menciona un peso atómico 58. Acuérdate que era creciente. Un peso atómico de 58,71. Aquí es 58,93 y aquí es 58,71. Si es creciente, esto debería ir aumentando. Por lo tanto, estás observando que disminuye. Otro caso más. Tenías un peso atómico de 127,6 y luego estás visualizando que es 126,9. Por lo tanto, también disminuyó. ¿Qué cosa dice? Se observa que disminuye el peso atómico en vez de aumentar. Siguiente, número 4, la tabla solo destaca una valencia para los elementos. Y como sabemos, y vas a aprender más adelante, los elementos en algunos casos tienen más de un valor. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a este cuadro, de acuerdo a este resumen que acabamos de visualizar, habrá que contestar, ¿no? En la D, había elementos cuyo peso atómico era mayor que el que seguía. Ahí está. Habían elementos cuyo peso atómico era mayor que el que seguía. Y eso era un error, ¿verdad? Eso era una anomalía, como te decía. Entonces, esta es la falla a la cual puede atribuirse la clasificación periódica de Mendeleev. Muy bien. El ordenamiento no estuvo hecho de acuerdo a los números de masa. Sí, estuvo hecho de acuerdo a los números de masa, pero no era un error, ¿no? El error estaba aquí, que por esa distribución habían algunas anomalías. Entonces, nuestra alternativa es la letra D. Bien, chicos, había elementos cuyo peso atómico era mayor que el que seguía. Muy bien, esta es una de las posibles fallas que puede encontrarse en esa tabla. Bien, chicos, entonces ya de ese modo hemos llegado a la parte final de lo que corresponde a la resolución de ejercicios. Veamos entonces ya lo que corresponde a tu tarea, ¿sí? Bien, para esta semana tienes algunas tareitas. Vas a desarrollar el TEC, la tarea evaluada y calificada de las páginas 111 al 114. Los ejercicios números 2, 3, 5, 10 y 12. Bien, chicos, entonces esperando que la clase haya sido de tu agrado, de tu comprensión, me despido hasta la próxima semana para ver un nuevo tema. Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos, chicos, cuídense. Bye.